por el presidente del grupo técnico. ¿Cuáles vendrían a ser estas funciones que va a desarrollar la Secretaría del Grupo Técnico de Referencia? Tenemos que organizar las reuniones del grupo de trabajo convocadas por el presidente, es decir, el alcalde, el presidente regional, los ministros convocan y es funciones de esta Secretaría organizar estas reuniones convocadas por el presidente. Proponer al presidente del grupo de trabajo el plan de trabajo anual de actividades y realizar el seguimiento de su ejecución, ¿no? También es potestad de la Secretaría poder sugerir al presidente algunas actividades prioritarias que tengan que ver dentro del marco de su desarrollo anual de actividades, su programación anual, y lo que sí es competencia directa de su Secretaría es hacer un monitoreo, seguimiento del estado de cumplimiento de esta actividad prioritaria. Otra de las funciones de esta Secretaría es que consolide todo lo que las diversas unidades orgánicas integrantes del grupo de trabajo propongan de sus diversas áreas. Por ejemplo, la Gerencia de Recursos Naturales puede proponer una serie de actividades conducentes a gestión prospectiva, correctiva o reactiva de riesgo de desastres, la Gerencia de Planificación y Presupuesto otras, o la Gerencia de Acondicionamiento Territorial u otras, o sea, el nivel correspondiente. Entonces, esta Secretaría debe recopilar, consolidar todas estas acciones sugeridas en materia de gestión de riesgo, en materia del marco de competencias que tengan que ver con el tema de gestión de riesgo de desastre, proponerlo dentro de la agenda anual que van a desarrollar estos grupos de trabajo. Entonces, también es función de esta Secretaría poder desarrollar esa consolidación, ese inventario y esa priorización de las actividades que tengan que ver con la gestión de riesgo. Otra de las funciones de la Secretaría constituye poder coordinar cuáles serían los proyectos prioritarios o aquellas normas que tienen que ver con la gestión de riesgo y que vayan a ser presentados por los integrantes de ese grupo de trabajo y ver su viabilidad, discutirlo a través del grupo de trabajo, la viabilidad de determinada normatividad o proyecto prioritario y ya poder considerarlo dentro de su plan anual de actividades, ¿no? Asimismo, propone también la Secretaría un proyecto de la periodicidad de estas sesiones que tienen que llevarse a cabo, tiene que llevar a registro a las actas correspondientes, tiene que llevar los acuerdos del mismo hasta la próxima reunión o en todo caso el monitoreo de cumplimiento. Debe mantener todo el acervo documentario debidamente ordenado, actualizado, y entre otras funciones que le puede asignar el presidente del grupo de trabajo que vendrían a ser las funciones principales. Vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con la articulación. ¿Cómo articulan los grupos de trabajo? ¿Con quiénes va a articular? En primer lugar, pueden darse estas modalidades. La articulación puede ser entre diversos grupos de trabajo, es decir, puede haber una articulación entre grupos de trabajo de una determinada provincia con otro a nivel local o a nivel regional. Entre grupos de trabajo me refiero, esta es la primera modalidad de articulación. Una segunda modalidad de articulación lo constituye el de los grupos de trabajo con otras instancias. ¿Cuáles vienen a ser esas otras instancias? Por ejemplo, tenemos entre las otras instancias que pueden coordinar con el Consejo de Coordinación Regional. Otra instancia puede constituir el Consejo de Coordinación Local. O a su vez también podemos mencionar las juntas vecinales comunales, los comités de gestión, los agentes participantes, o todas aquellas involucradas en planificación del desarrollo regional y local
de asignación del presupuesto. Si hablamos de articulación, que debería ser otra tercera modalidad de articulación, de los grupos de trabajo también podríamos asociar que hay una articulación de los grupos de trabajo con entidades que tienen que ver con la gestión reactiva. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que habrá una articulación de este grupo de trabajo, por ejemplo, con el CIREDES, el Sistema Regional de Defensa Civil, o puede haber una articulación del grupo de trabajo con la plataforma de defensa civil. Sabemos que la plataforma de defensa civil tiene sus propias actividades distintas a las del grupo de trabajo de gestión de riesgo, y también podemos hablar como otra entidad de este grupo de trabajo que puede tener un nivel de articulación con los centros de operaciones de emergencia regional o los centros de operaciones de emergencia local. Ese debería ser otra entidad. Y un último articulación es el que se da con el grupo de trabajo, con el sistema de seguridad y defensa. Ese podría ser también otro nivel de articulación que, de ser necesario, podría dar. Bien, vamos a hablar ahora sobre cuáles serían algunos ejemplos de acciones prioritarias de los grupos de trabajo para con la gestión de riesgos. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles podrían ser como ejemplo de estas acciones prioritarias? En primer lugar, podríamos considerar que hay que pensar en hacer una modificación de los documentos de planificación institucional. Ya no es el MOB, el ROP, el TUC. ¿Por qué? Porque sin duda que la ley, si bien habla de estos niveles de articulación, conformación, nos está hablando ya de un nivel de poder establecer un engranaje de competencia a la gestión de riesgos con diversas entidades que tienen en línea o organismos de la entidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Anteriormente, cuando se daba un tema precisamente de desastre, queremos ser más prospectivos dentro de gestión de riesgos del marco de la gestión prospectiva para el desarrollo, solamente iba todas estas funciones a una determinada unidad o oficina, ¿no? Se recaía ahí prácticamente todo ese expediente. Sin embargo, el tema de la gestión de riesgos no es, o no se enmarca necesariamente, o no se enmarca tampoco, tampoco, dentro del marco de las actividades que va a desarrollar una determinada. Este es un nivel de competencia, es un engranaje dentro de las diversas áreas funcionales de la entidad u organismo local, a nivel regional y ministerio. ¿Por qué? Si se da una determinada, por ejemplo, emergencia o desastre, no solamente tiene esta determinada área, sino también el tema de planificación y presupuesto para asignar los recursos necesarios, quizás el área de acondicionamiento territorial para poder ver cuáles serían las zonas de afectación, las de desarrollo económico, social, para ver cuáles serían los proyectos de inversión inmediatos y prioritarios para poder ver el desarrollo. Entonces es un tema que tiene que ver necesariamente con la articulación de las diversas áreas funcionales dentro de la entidad. Y si hablamos, por ejemplo, de una actividad netamente prospectiva, como es un plan de ordenamiento territorial, lógicamente también hay una articulación, porque por más que esté encargada una determinada experiencia de recursos naturales, acondicionamiento territorial, desarrollar este instrumento de gestión, debe necesariamente haber una articulación con las diversas áreas para ver en qué momento interviene dentro de poder hacer una mejor utilización, sea de recursos naturales o de recursos presupuestarios para esa actividad. En ese sentido, sí amerita ir a hacer una modificación prioritaria en lo que compete a su MOB, a su ROP o a su TUPA para poder ver precisamente este tema de ver cuáles serían las nuevas funciones que debe desarrollar, cómo alcanzar todas esas prioridades que tienen que ver con la gestión de riesgo del desastre, y amerita hacer precisamente esta primera modificación de su sistema de gestión, de planificación institucional.
Otra acción prioritaria es elaborar el plan de trabajo para la gestión de riesgo, el plan de trabajo anual, como ya lo habíamos mencionado. Es necesario, prioritario, ponernos un norte, un límite, cuál es la prioridad a este y al siguiente año, hasta dónde realmente con el presupuesto asignado vamos a poder cumplir, o en todo caso cuáles serían, en base a otros estudios de gestión o estudios territoriales del área, ver hacia dónde puede estar orientado o la prioridad del resto del grupo de trabajo. Quizá lo que nos centramos en el primer semestre del próximo año, la autoridad local o el presidente regional o el ministro decide, no, yo deseo que todo nuestro personal esté uniformizado dentro de todo lo que constituye la nueva terminología de la ley del fiscal. Se puede ser una mesa de su plan de trabajo que se plantee este grupo, que uniformice toda la terminología, todo lo que compete a los 7 procesos de la gestión de riesgo y que todo el personal involucrado por lo menos sepa que cuando se menciona determinado término a qué se está refiriendo. En ese sentido, sí, podría ponerse como meta precisamente todo el tema de uniformización de toda la terminología que tiene que ver con la gestión de riesgo de desastres, o puede ponerse, por ejemplo, como meta el tema de capacitación a su personal en todo lo que compete manejo de información geográfica, manejo de información fotográfica, que va a servir como un instrumento prioritario precisamente para todo lo que son las evaluaciones de riesgo. Ese puede ponerse otra meta. O puede ponerse otra meta en el primer semestre llegar a culminar un plan de los que establece el artículo 39 del reglamento de la ley de ciencia, puede ser el plan de prevención y reducción de riesgo, el plan de contingencia, el plan de emergencia, el plan de educación comunitaria, etcétera, etcétera. Depende de la prioridad que decida la autoridad local el poder poner en agenda o en prioridades dentro de este plan de trabajo cuáles son esos activos. Una tercera acción constituye elaborar planes específicos, como lo mencionaba, lo que ya nos acaba de mencionar el artículo 39 del reglamento. Los 3 niveles de gobierno por ley ya deben estar desarrollando estos diversos planes que establece precisamente el reglamento del SENAGER, ¿no? Ya justo tengo la ley en la mano, nos habla de los planes de prevención y reducción de riesgos, nos habla de los planes de preparación, los planes de operaciones de emergencia, los planes de educación comunitaria, los planes de rehabilitación, los planes de contingencia. Estos son los planes a los cuales nos informa o nos hace énfasis el artículo 39 como parte de los instrumentos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Si tuvieran alguna consulta, lo pueden entrar por este medio. Eso fue todo la exposición. Vamos a proceder a la parte de responder consultas y comentarios de todos los participantes. Pueden realizarla vía chat, como lo han venido haciendo durante la exposición. Una primera pregunta, ingeniero, es la identificación de los peligros, análisis de vulnerabilidad y la determinación de niveles de riesgo. ¿Implican que las entidades tengan un documento base para la implementación del SENAGER? Por supuesto, si yo estoy a cargo de un determinado ámbito jurisdiccional, un ámbito geográfico, lo primero que debo saber es conocer en el territorio en el cual estoy desarrollando mi gestión. Un primer aspecto o una primera prioridad del grupo de trabajo es precisamente, si no lo tienen, hacer un inventario de cuáles son los peligros a los cuales está expuesto toda la población de ese ámbito jurisdiccional. Y eso conlleva precisamente a cada uno de estos 3 aspectos que acaba de mencionar en su pregunta, el poder, yo como autoridad, con mi grupo de trabajo, sea regional o local, poder tener mapeado, identificado cuáles son esos peligros recurrentes a los cuales año tras año, con el transcurso de las últimas décadas, se ha venido acrecentando el peligro hacia una determinada población e infraestructura expuesta.
Ojo, que no olvidemos que no solamente es población, y sin embargo es nuestro fin primordial el de salvaguardar la vida de la población. También estamos hablando de infraestructura esencial, infraestructura básica, expuesta que constituye recursos económicos al fin y al cabo, que va a ir en desmedro de esta autoridad. Entonces, teniendo mapeado cuáles van a ser esa identificación de los principales peligros, ya puede entrar a una segunda etapa de poder hacer un análisis cuáles son los diversos factores de vulnerabilidad que inciden, qué es lo que se busca con la ley, qué es lo que se buscaría con los grupos de trabajo, el poder reducir las vulnerabilidades de una determinada área geográfica, la población, infraestructura, esfuerzo. Y al poder reducir sus vulnerabilidades, lógicamente que vamos a tener de poder desarrollar proyectos e inversiones más seguras en su país. Finalmente, su pregunta aterriza en lo que es la estimación de riesgo, ¿no? Esos tres aspectos precisamente son prioritarios que básicamente pueden estar plasmados en cualquiera de los planes que establece el artículo 39. Si hago un plan de prevención, si hago un plan de preparación o un plan de contingencia, por ejemplo, como elemento base sí ya debería contar con la identificación de sus peligros, cuáles peligros son los que me afectan, por cada uno de esos peligros a ver los factores de vulnerabilidad a los cuales está expuesto, y si fuera posible sería mucho mejor poder llegar a la determinación de esa evaluación de riesgos, clasificación de los niveles correspondientes a los planes de seguridad. Otra pregunta, ¿se indica que el secretario técnico del grupo de trabajo podría recaer en la gerencia, planificación y presupuesto? De no ser así y se haya designado a otro funcionario, ¿existe responsabilidad? Básicamente, ¿por qué se sugería la oficina de planificación y presupuesto y de ser el caso en el MIX con la asesoría y con la Oficina de Defensa Nacional? Por el tema de que gran parte, digamos, de las preocupaciones que nos ha venido a nivel nacional, un gran porcentaje decía que la limitada para poder implementar, entre otros aspectos, por capacidades, era el tema presupuesto. Se podían planificar una serie de actividades, pero que no tenían asignado los presupuestos correspondientes. Con el tema de que lo integren los funcionarios de más alto nivel, lo que se busca es precisamente dinamizar este tema y darle la importancia de vida no a una determinada área, sino a toda la entidad en su conjunto. Si hay, como es un tema, una secretaría, que es un tema de cargo de confianza, que es del alcalde, del nivel personal, es potestad de ellos poder, si estiman pertinente, poder designar a otra área, a otra persona, este cargo. Lo que se busca es que esa persona tenga la expertise necesaria, el conocimiento de su proyecto y sobre todo, entre todo el grupo de trabajo, poder asegurar el tema de los recursos presupuestales que hagan efecto precisamente en poder llegar a la práctica, la implementación de los diversos procesos de la gestión de riesgos. Otra pregunta, les pedimos a todos los participantes mantener el micrófono desactivado mientras respondemos las preguntas que estuvieron dando vía chat durante la sesión de clase. Otra pregunta, ingenieros, disculpe, ¿cuándo saldrá la ley de gestión de riesgo de datos? Bueno, entiendo que acá se está refiriendo a la ley del Sistema Nacional de Gestión